Hola mis hijos, ¿cómo amanecen? Les voy a dar la clase del módulo 2, que se trata del tema de la empresa. Este tema va en la segunda evaluación, en el informe que les pedí de visitar una empresa y que me hagan un informe sobre cómo es esa empresa, esa descripción. Y esa descripción de esa empresa va a estar basada en el tema que vamos a analizar el día de hoy. El tema de hoy, la unidad 2, la empresa. ¿Qué es la empresa? La empresa es la reunión de un grupo de personas que se dedican a un fin común, a la producción de un producto, a la prestación de un servicio. Y esta empresa, a su vez, tiene relación con lo que es la administración. ¿Por qué? Porque la administración es un proceso que tiene elementos como la planificación, la organización, la dirección y el control de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr objetivos o metas. Y también se relaciona con la organización. ¿Y qué va a ser la organización en este caso? Es la estructura de las relaciones que se dan entre esa organización, las funciones, los niveles y las actividades, así como sus recursos materiales y humanos, para formar una empresa. Entonces, concluimos que la empresa es una entidad en la que interviene el capital, el trabajo, como factores de producción de actividades industriales o mercantiles para la prestación de servicios o elaboración de productos. ¿Cómo ha evolucionado la empresa? La empresa en la época primitiva, en la administración era por la autoridad máxima, que en ese momento se llamaba el patriarca. Tuvo características principales como que se daba la agricultura como principal actividad económica, la caza, la recolección y la siembra. Así como también se dice que las empresas en su mayoría eran familiares y el mercado era local. ¿Por qué? Porque no existía el transporte en esa época. Pasamos a las grandes civilizaciones, las cuales se fundamentaron en la organización de los recursos y el trabajo. Se realizaban trabajos de intercambios comerciales y de construcción. En esta época de las grandes civilizaciones se construyen las pirámides de Egipto como característica principal a lo que se llamaba la actividad administrativa. En la antigüedad grecolatina, la administración era de tipo coercitivo y se sustentaba en el esclavismo. Ya comienza a aparecer lo que se conoce como esclavismo y se caracteriza por una supervisión del trabajo. Aparece también el Imperio Romano como característica principal de esta época y también se comienza a dar la cultura, el arte y la ciencia. En la Edad Media es la época del feudalismo. Aparecen los talleres artesanales como forma de empresa. Allí participaban los maestros, los oficiales, los aprendices, constituyéndose estos como una empresa. La Edad Moderna, Renacimiento y Reforma. Aquí los señores feudales se ven obligados a contratar campesinos y asalariados. En esta época se empezó a dar la remuneración a los trabajos. Por eso es que esta época tiene esa característica, ya se empieza a pagar el trabajo. Se da inicio al capitalismo comercial como sistema económico y social, donde la inversión hace crecer más el capital de las empresas. Venimos con la revolución industrial. La revolución industrial provoca profundos cambios en la sociedad. ¿Por qué? Porque a partir de la construcción de la máquina de vapor, pues se empiezan a utilizar innovaciones tecnológicas. Se dan cambios económicos y sociales. Comienza el crecimiento de las ciudades y con ellos las necesidades de las personas. Auge de los comercios y de las empresas textiles, metalúrgicas y mineras.
A partir del siglo XX se da una multiplicación y diversificación de las empresas. Los avances científicos y tecnológicos se aplican para el desarrollo de los procesos productivos y de servicios. Se consolida la administración como disciplina indispensable para obtener la máxima eficiencia de la organización. Eso lo deben ustedes haber visto en el anterior tema con los precursores de lo que es la administración. En el siglo XXI aparecen nuevas formas de empresas como las globales, automatizadas e inteligentes. Se da el inicio de la globalización en la economía. Se comienza a pensar más en la satisfacción del cliente y de los mercados mediante la calidad de la producción. Las empresas presentan características tales como sistema social, perduran en el tiempo, complejos, dinámicos. ¿Por qué decimos que son un sistema social? Porque hay interrelación entre individuos, entre personas que asumen funciones, actividades, y hay una convivencia humana entre ellos en esa empresa. Perduran en el tiempo porque las empresas se proyectan para durar cierto tiempo en el ambiente, en el mercado. Tienen una visión más allá del objetivo que se propone. ¿Por qué decimos que tiene característica de ser compleja? Bueno, porque ellas son estructuras que son en algunos momentos simples, pero en otros momentos son estructuras que requieren de más personal, de más maquinaria, de más actividades operativas, y por eso se le llama complejas. Son dinámicas porque deben adaptarse a los cambios, deben ir constantemente adaptándose al cambio, tanto de la evolución del hombre como de la tecnología y los mercados. Son innovadoras. Las empresas deben estar constantemente innovando en la manera de hacer sus productos, en la manera de prestar sus servicios, en la manera como tratan a su personal, y mejorar y optimizar sus procesos para obtener mejores resultados. También tienen la característica de la división del trabajo. En esta parte, pues cada uno cumple una función específica de acuerdo al nivel que tenga esa persona, al nivel de adiestramiento, de conocimiento y a la función que se les esté asignando para ese momento. Decimos también que son personas jurídicas. ¿Por qué son personas jurídicas? Porque las empresas son entes u organismos que tienen derechos y obligaciones, tanto con el Estado como con la sociedad. Con el Estado porque deben cumplir una serie de normas que impone el Estado para su creación y para su desarrollo. Y con la sociedad porque tienen involucrados no solamente a los empleados, sino al entorno, al ambiente que los rodea, y deben ser responsables y obligarse a cumplir con las cosas que les sean emanadas. También persiguen la eficacia. Las empresas deben ser eficaces, deben lograr los objetivos que se proponen. ¿Cómo podemos clasificar las empresas? Las empresas se clasifican según el tamaño, el sector de actividad, según el capital, según el ámbito de actuación, según el destino de los beneficios y según la forma jurídica. Las microempresas, por su parte, son empresas que tienen menos de 10 empleados, hasta 10 empleados pudiéramos llamarla una microempresa. Pertenecen a una sola persona. Generalmente trabajan con equipos artesanales y el cliente es atendido directamente por esa persona, por el propietario. Las pequeñas empresas vamos a tenerlas de 11 a 50 trabajadores como característica. Generalmente estas pequeñas empresas son familiares y el ingreso o el capital que es motivo de creación de esa empresa o que sustenta la creación de esa empresa generalmente viene de los ahorros de esa familia. Las medianas empresas las podemos tomar desde 50 a 100 empleados y estas medianas empresas ya tienen sistemas automatizados para la producción y para la prestación de servicios. Son un poco más pequeñas que las grandes y que las del sector industrial.
Las grandes empresas pues ya pasan de 100 trabajadores, tienen un volumen de ingreso anual y sus instalaciones en la mayoría de sus casos son instalaciones propias. Cuando hablamos de la actividad, tenemos las primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son aquellas empresas que se sostienen de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajan de la agricultura, de la ganadería, producen y extraen la materia prima que va a servir al sector secundario. El sector secundario o industrial realiza la transformación de la materia prima que sacan o produce esa naturaleza y que es tratada por el sector primario. Hacen procedimientos industriales para la transformación de esa materia prima. En el sector terciario o servicios, encontramos que su activo más importante es la capacidad humana. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque el sector terciario o de servicio se apoya mucho en lo que es el recurso humano. ¿Por qué? Porque en este sector vamos a ubicar, por ejemplo, los bancos, los comercios, los restaurantes y todas aquellas empresas que ofrecen servicios y que requieren que el trato sea directamente o a través del recurso humano. También se dividen según el capital, privados, públicos y mixtos. El capital privado es aquel que está en manos de un particular. El público es aquel que proviene del Estado. Y el mixto es el capital que está compartido entre el Estado y el particular. Según el ámbito de actuación, los tenemos locales, nacionales y multinacionales. Las locales son aquellas que operan en la ciudad, en el mismo municipio o en el mismo pueblo. Las nacionales, sus actividades pueden darse en todo el territorio nacional de un país. Y las multinacionales son aquellas que sus actividades se extienden a varios países o fuera de un país. Según el destino de los beneficios, tenemos con fines de lucro y sin fines de lucro. Las que son sin fines de lucro son aquellas que sus utilidades pasan a poder de los propietarios del personal o del personal que los compone. Las que tienen con fines de lucro. Las utilidades pasan a poder de los propietarios o del personal que las compone. Y las empresas sin fines de lucro, sus excedentes o utilidades se reutilizan en la misma empresa para invertir en su desarrollo. En este caso de las sin fines de lucro, pudiera ser una cooperativa, ¿verdad? Donde ellos mismos invierten para su propio beneficio. Según la forma jurídica, las tenemos unipersonales. Es una sola persona el propietario y esa sola persona es la que responde por las obligaciones de esa empresa. Una sociedad colectiva, la propiedad recae en más de una persona, está conformada por más de una persona y todos los socios responden de forma ilimitada con su patrimonio frente a terceros. Aquí también en esta sociedad colectiva se da que la participación de los propietarios puede ser en la gestión o en la administración de esa empresa. Las cooperativas, como ya les dije, pues son sin fines de lucro, satisfacen las necesidades o intereses socioeconómicos de sus integrantes. Las comunitarias tienen un reducido número de socios, se agrupan para desarrollar una actividad en común. Las sociedades de responsabilidad limitada son aquellas cuyos propietarios responden de forma limitada con el capital que han aportado a la empresa, de acuerdo al capital que ellos hayan aportado, es que responden ante terceros. Y la sociedad anónima, los propietarios poseen una responsabilidad limitada de acuerdo al capital que han aportado.
Los propietarios pueden vender sus acciones en esas empresas. La empresa como sistema. ¿Por qué decimos que la empresa es un sistema? Bueno, porque en principio una empresa va a tener una entrada, inputs, sistema, empresa y una salida. ¿Pero qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de unidades u objetos en los que existen relaciones. ¿Para qué existen esas relaciones? Para cumplir un objetivo de acuerdo a unas funciones y a unas características. Y decimos que una empresa es un sistema, pero un sistema abierto, ya que los sistemas abiertos se interrelacionan con el medio ambiente, tienen la capacidad de cambio, crecimiento y adaptación. Asimismo, pueden competir con otros sistemas y entonces la empresa es un conjunto del elemento humano y técnico combinado en diferentes áreas o unidades de gestión de trabajo y operación, que cuentan con una estructura de sistema, que es la orden dada a los elementos. Los sistemas abiertos también tienen un plan común, objetivos planeados, las empresas como tales. Tienen funciones organizativas y tienen un conjunto de estados, que son todas las situaciones dadas según el comportamiento del sistema de la empresa con relación a su medio ambiente o socioeconómico. Por eso se dice que tienen entradas y salidas. Las entradas en el caso de las empresas, el trabajo, la materia prima y la tecnología. Llegan a la empresa y la empresa como proceso de fabricación y proceso de transformación. Les da la salida en productos, en dividendos, en impuestos o en servicios. Tenemos los recursos de la empresa. Los recursos de la empresa van a ser recursos materiales, tecnológicos, capital humano y recursos financieros. Esta lámina es un resumen de lo que se refiere a cada recurso. Me pareció muy práctica y por eso la extraje directamente de internet. Me pareció práctica para ustedes. Por ejemplo, miren, los recursos materiales, que son bienes tangibles, que son propiedad de la empresa, como por ejemplo los edificios, los terrenos, las instalaciones, la maquinaria, equipos, instrumentos y las materias primas, materias auxiliares de productos en procesos y productos terminados. Los recursos tecnológicos se refieren a las herramientas e instrumentos auxiliares en la coordinación de otros recursos. Por ejemplo, los sistemas de producción, de venta, de finanzas, de información, administración del conocimiento. En el capital humano o recurso humano, el activo más valioso de las organizaciones, de este depende el manejo y funcionamiento de los recursos. Aun cuando haya mucha tecnología, si el recurso humano no es valorado como debe ser, no vale la tecnología, porque esa tecnología requiere del recurso humano, de la capacitación que tenga ese recurso humano, del conocimiento que tenga ese recurso humano. Entonces, ese recurso humano tiene características que puede desarrollarse, puede ser creativo, puede aportar ideas, imaginación, experiencias y habilidades. Dentro de este recurso humano contamos con los que cumplen las funciones de obreros, oficinistas, supervisores, técnicos, directores, gerentes, personal administrativo. El recurso financiero son el elemento monetario propios y ajenos con los que cuenta la empresa. Dinero en efectivo, acciones o utilidades. Decimos propios porque son los que directamente los socios de una empresa colocan para formar esa empresa, ¿verdad? Y pueden ser ajenos porque podemos trabajar con financiamiento de bancos. Ejemplos de recursos ajenos, préstamos de acreedores y proveedores, créditos bancarios o privados y emisión de valores. Estos son los recursos de la empresa.
Ahora bien, las empresas en su mayoría tienen un nivel de jerarquización y un organigrama. Pero ¿qué es ese nivel de jerarquización? Ese nivel de jerarquización me va a decir en qué nivel van a estar comprometidos cierto personal dentro de la empresa. Por ejemplo, la jerarquía organiza por categorías o grados de importancia entre diversas personas o cosas. Por lo tanto, en las empresas la jerarquía establecerá las relaciones de autoridad entre los jefes y empleados y sobre la cual se determinará la estructura organizacional. Esta jerarquía se divide en estratégica, táctica y operativa. En el nivel estratégico vamos a encontrar la toma de decisiones estratégicas y no programadas. En este nivel estratégico entrarían la junta directiva, la presidencia, la gerencia general y los asistentes gerenciales. Este organigrama también es muy básico, pero nos va a relacionar muy bien lo que es la jerarquización. Por eso aquí lo tienen también para que ustedes lo visualicen. El nivel estratégico, juntas directivas, presidente, gerente general y asistentes de gerencia. Aquí en este nivel estratégico se van a dar los valores, la visión de la empresa, la misión de la organización, las decisiones y los programas a largo plazo. En el nivel táctico podemos encontrar, en este caso de este organigrama, las gerencias, el gerente de administración, el gerente de inventario y desarrollo, gerente de producción, gerente de finanzas, gerente de calidad. En este nivel, ¿qué se hace? Se toman las decisiones tácticas programadas y no programadas por el nivel estratégico. Son responsables de crear metas y condiciones para que las acciones estratégicas sean alcanzadas. El nivel operativo es donde se ejecutan las acciones, los programas que se han propuesto en el nivel estratégico y que se han diseñado en el nivel táctico. Y en ese nivel operativo podemos encontrar las jefaturas, ¿verdad? Y más adelante podemos ver los niveles contables, los auditores, las jefes de caja. En este caso, por ejemplo, este auditor, en la actualidad, la parte de auditoría debe ir como un nivel de staff, que es al lado de la presidencia. ¿Por qué? Porque los auditores, en el caso de las empresas, son colaboradores directamente del presidente, porque ellos están revisando que se estén cumpliendo los programas como fueron planificados. ¿Cuál es el desafío de las empresas en la actualidad? La globalización, el avance de la tecnología de la información y del conocimiento, el empresario y los dueños del capital y la responsabilidad con su entorno. ¿Por qué decimos que con la globalización? Bueno, porque la globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural que es a escala mundial. Y las empresas deben estar prestas a este cambio y a entrar en ese sistema de globalización. Las empresas necesitan pensar en grande. La globalización invita a las empresas a desarrollar su mayor esfuerzo hacia la calidad y hacia el intercambio con otros países. Las tecnologías de la información y del conocimiento, bueno, ya vemos que ya no solamente tenemos la radio y la televisión, sino que el Internet ha abierto muchas páginas para que nosotros podamos vender nuestros productos, nuestros servicios. Y ese avance en la tecnología, pues también es importante que lo aprovechemos. Una empresa que se quede en la radio y en la televisión, pues no podrá tener muchos avances, ya que hay otras que están sobre esas tecnologías de la información y del conocimiento, llamadas TIC. El empresario y el dueño. Bueno, el empresario es aquella persona que se encarga
de ser el visionario, el estratega, el que planifica, el que evalúa y modela el plan del negocio. Los dueños del capital generalmente van a estar pendientes de las ganancias que produce ese negocio. Entonces, ahí debemos tener claro las personas que vayamos a invertir, cuál es el rol o cuál es la función que vamos a cumplir. Y la responsabilidad con el entorno y el medio ambiente. Como ya habíamos hablado, pues las empresas deben ser responsables de sus obligaciones con el entorno y con el medio ambiente, tratar de cuidar el medio ambiente por sobre todas las cosas, ya que ese es un tema bastante importante en el desafío que hay de cuidar nuestro hermoso ambiente, nuestra tierra. Entonces las empresas deben tener esa responsabilidad a la hora de su producción, ver cómo van a trabajar para causar el menor daño posible, y con su entorno pues tratar de aportar ayudas a esas comunidades donde trabajan. Una idea pudiera ser que las personas que trabajan en esas empresas pudieran ser las que están en esa localidad o dentro de esa comunidad. Pudiera ser, sí, una idea. Ahora bien, las empresas necesitan de un administrador, como lo van a hacer ustedes en la rama que ustedes han escogido, industrial o en mercadeo. Pero el administrador es aquella persona que se va a encargar de planear, de organizar, de direccionar y de controlar las actividades de una empresa, de una institución, de manejar de forma óptima los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que le son confiados. ¿Con la finalidad de qué? De conseguir los objetivos que esa institución o esa empresa se ha propuesto. El administrador debe tener habilidades de conocimientos técnicos. ¿Por qué? Porque estos conocimientos, métodos y técnicas son necesarias para la realización de sus tareas específicas a través de su experiencia y de su educación. Habilidades humanas, porque ya vimos que la empresa es un ente social, tiene que tratar con el personal y debe tener la capacidad y el discernimiento para trabajar con las personas, comprender sus actitudes, sus motivaciones, aplicar un liderazgo eficaz. Debe ser un gerente con la habilidad conceptual, que debe entender la complejidad de la organización. Consiste en la habilidad para comprender la complejidad de la organización global, en el ajuste del comportamiento de ese personal. Tiene que ser político, tiene que tener la habilidad de la política, que es la capacidad de mejorar la posición personal, sentar base y establecer los contactos más idóneos o correctos. Bueno, mis hijos, esta es la clase de la unidad número 2. Esta es la base para realizar su informe de la visita a la empresa. Quiero que me describan una empresa con estos tips que yo les he dado, por ejemplo, si es una empresa del sector primario, cuál es el organigrama de esa empresa, cuáles son las características que tiene esa empresa, su estructura organizativa, qué produce esa empresa, dónde se encuentra ubicada esa empresa, cómo está clasificada, porque recuerden que aún y cuando la clasificación de empresas esté según varios parámetros, estas empresas pueden estar bien, esta clasificación puede tener relación o pueden concatenarse. Nos vemos, esta clase se las voy a colocar en la plataforma para que ustedes la tengan ahí y vayan trabajando la próxima evaluación. Muchísimas gracias, se les quiere mucho y se les felicita por estar en esta búsqueda de conocimiento. Gracias.